partir de junio. Así que nadie en la República Bolivariana de Venezuela, absolutamente ningún trabajador y ninguna trabajadora del área que sea, dependiente de quien sea, esto es público o privado, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, de cooperativas, de empresas, una zapatería, una panadería, nadie en la República Bolivariana de Venezuela debe percibir a partir de este mes de mayo un ingreso que esté por debajo de lo establecido, que es 6.747 bolívares. ¿Por qué yo digo esto, Air? Es muy importante que lo subraye, porque cuando se producen incrementos del salario mínimo, muchas veces se solapan con los sueldos que ya venía percibiendo un trabajador o trabajadora. Lógicamente, ningún trabajador puede quedar por debajo del mínimo porque estaría violándose la ley. Y todo lo que se percibía para el momento por encima del salario mínimo debería compensarse. Para eso existen las tablas. Y donde no existan las tablas, pues existe la lógica. Y lo que debería ocurrir es que el que percibía 15% por encima del salario mínimo siga ahora percibiendo 15% por encima de 6.747. Así va a ocurrir en la administración pública. A partir del mínimo establecido se ajustan todos los incrementos en la tabla salarial. Esto es para la administración pública una suerte de aumento general para la administración pública específicamente hablando. Y bueno, también yo decía, esto es un tema importante. Otro tema muy importante es que el presidente Maduro, ahí mismo, el 1 de mayo, acompañado de la dirigencia de la Central Bolivariana Socialista, de los trabajadores de la ciudad, el campo y la pesca, con el compañero Will Rangel, le entregó, firmado ya, al compañero Franklin Rondón Mata, que también es vicepresidente de la Central Bolivariana, el crédito ya aprobado por el presidente Maduro para que todas las gobernaciones y las alcaldías produjeran estos incrementos y estos ajustes que él ha decretado. O sea, ningún gobernador va a poder decir que no se puede ajustar. No, más por el contrario, nos ha pedido a nosotros los trabajadores y nosotros a nuestros compañeros dependientes de gobernaciones y de alcaldías en todo el país que seamos vigilantes de que estos recursos que el presidente Maduro ha aprobado lleguen a su destino. De manera que no hay ninguna excusa, pasado el trámite burocrático que normalmente se hace, que por cierto demora más o menos un mes, no hay ninguna excusa para que nadie a partir de junio comience a recibir el incremento que el presidente. Casos de los docentes, y me detengo acá porque nos han escrito muchísimo, voy a leer específicamente este mensaje, decir, ¿cómo justifica a los formadores de la patria, a los docentes, que queden bajo el salario mínimo? No pueden quedar bajo el salario mínimo, yo lo acabo de decir y lo voy a repetir, nadie en la República Bolivariana de Venezuela puede estar por debajo del salario mínimo establecido por el presidente de la República mediante este decreto que lo llevó a partir de mayo a 6.747. Eso significa, Dair, pero permíteme un solo, porque en el caso de los docentes hay un conjunto de realidades, ¿no? Hay docentes que dependen de la Administración Pública Nacional, es decir, del Ministerio de Educación, y hay docentes que dependen en algunos casos de gobernaciones, y hay incluso docentes que dependen en algunos casos de alcaldía. Yo quiero decir que con claridad que ninguno, el que dependa de alcaldía, el que dependa de gobernación y mucho menos el que dependa del Poder Público Nacional, va a estar por debajo del salario mínimo. Al contrario, tienen que mantenerse por encima y eso lo determinan precisamente las negociaciones de las convenciones colectivas, algunas de ellas en pleno proceso de desarrollo, como los que dependen de la Administración Pública Nacional. Eso te quería preguntar, nos colocan por acá también, tenemos 2 años que no discutimos contratación colectiva, algunas empresas parece que no lo discuten, otras empresas ya lo estaban aprobando, ahora con este nuevo aumento quedan como rezagados. La orden del presidente es específica con respecto a esto, ¿cierto? Es específica y es seguir negociando todas las convenciones colectivas. Aquí habría que producir los ajustes que fueran necesarios. Por eso es tan importante que las tablas salariales que están establecidas se apliquen, porque cuando se incrementa el salario mínimo no es para dejar a nadie por debajo del salario mínimo. Cuando el presidente aumenta el salario mínimo nacional es para que los parámetros de referencia de todas las tablas o tabuladores o escalas de sueldo partan desde ahí y se incrementen en forma progresiva, según esté convenido en las mismas tablas y en las mismas convenciones colectivas, todos los demás salarios. Así que no es un proceso de achatamiento de los ingresos, donde todo el mundo va a quedar en un salario mínimo. No se trata de eso, se trata de que a partir del salario mínimo todo el mundo comience a hacer sus cálculos. Los que están en negociaciones de convenciones colectivas tendrán que tomar ahora como referencia este parámetro, que es el válido nacionalmente, que es el que constitucionalmente se establece, que es el salario mínimo nacional, que es una referencia para los que tenemos convenciones.